Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a preparar un delicioso bizcocho de zanahorias y naranja. Muy húmedo y jugoso. Te va a encantar. Vamos a preparar los ingredientes. Así no nos olvidamos nada. Voy a emplear azúcar moreno de caña integral. Pero si prefieres un bizcocho más claro, puedes emplear azúcar blanco. Medimos 1,5 vasos. Calculamos 1/4 de cucharadita de sal. Estoy empleando una cucharita de las de postre. Continuamos midiendo las especias. Voy a emplear 1/4 de cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de canela en polvo. Por último, media cucharadita de jengibre en polvo. Vamos a emplear levadura de repostería, de esa tipo royal. Medimos 2 cucharaditas de las de postre. Por otra parte, medimos 1 cucharita de bicarbonato de sodio. Aquí voy a reservar 1 vaso de aceite de girasol. Vamos a medir 3 vasos de harina de trigo, de la de todo uso. La vamos a dejar en un colador o un cernidor. Como medida, me gusta usar el vaso de yogur, para que los que no tienen báscula se hagan una idea de la cantidad necesaria. A la harina le agregamos el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y las especias. A continuación, cernimos estos ingredientes secos. Después de lavar y secar bien la naranja, rallamos la piel, teniendo cuidado de quitar solo la parte naranja. Reservamos. Seguidamente exprimimos la naranja y reservamos 80 mililitros del zumo. Lavamos y pelamos las zanahorias. Puedes rallarlas o, como en mi caso, las corto en trozos para pasarlas por la picadora. Así termino antes. La ralladura de naranja la combinamos con las zanahorias ralladas o trituradas. Mezclamos y reservamos. Además de los ingredientes que ya te mencioné, necesitaremos huevos. Aquí tienes la lista completa de ingredientes. Si te falta alguna de las especias que estamos utilizando, simplemente añades un poco más de las que tengas. Y ya tenemos todos los ingredientes listos. Ahora veamos cómo hacer este rico bizcocho de zanahorias y naranja. Vamos a poner los huevos en un bol y los batimos hasta que tripliquen su tamaño. Este bizcocho es ideal para comerlo a la hora del desayuno o la merienda y por supuesto como postre. Ahora que están bien espumosos, añadimos el azúcar. Lo haremos poco a poco, sin parar de batir. Agregamos la sal y batimos. Adicionamos el aceite en hilo y seguimos batiendo hasta terminarlo. Yo estoy empleando aceite de girasol, pero si lo prefieres puedes emplear aceite de oliva, sabor suave. Incorporamos al batido la zanahoria mezclada con la ralladura de naranja. Lo hacemos de forma envolvente. A partir de ahora vamos a emplear una espátula para terminar de incorporar los ingredientes. A continuación,
Añadimos una tercera parte de la harina que combinamos con el polvo de hornear, el bicarbonato y las especias que mezclamos. Agregamos una parte del zumo de naranja y lo incorporamos al batido. Continuamos con otro tercio de la harina. Una vez incorporada al batido, continuamos con el resto del zumo de naranja. Y finalizamos con la última parte de harina. Mezclando bien hasta que se integre completamente. Y así de fácil preparamos la mezcla para nuestro bizcocho de zanahorias y naranja. En un molde previamente engrasado y enharinado, vertemos el batido. En las instrucciones de mi horno dice que no hace falta precalentar para hacer bizcochos esponjosos, por eso yo no lo hago. Voy a poner el horno con calor arriba y abajo, a 180 grados centígrados, y lo programo 35 minutos. La rejilla la he dejado en el nivel más bajo del horno. El tiempo de horneado puede variar según el tipo de horno. En mi caso, el bizcocho ha estado exactamente 33 minutos en el horno. Con un palillo o una brocheta comprobamos si ya está hecho. El palillo debe salir limpio. En caso contrario, dejamos unos minutos más en el horno. Dejamos reposar sobre una rejilla antes de desmoldar. Después de 15 minutos de reposo, desmoldamos el bizcocho. Y ahora podemos apreciar lo esponjoso que ha quedado. Puedes transformar este fácil bizcocho en una deliciosa tarta, con la cobertura de tu preferencia. Yo le he decorado con una cobertura de nata y queso y ralladura de naranja. La combinación de sabores es extraordinaria. Espero que te haya gustado esta receta. Gracias por dejarnos tu comentario, tu me gusta y compartir con tus amigos. Recuerda que suscribirte al canal es gratis. Nos vemos en la próxima receta. Un saludo. ¡Feliz día!